Gócese, hermanos, aleluya, los soldaditos. Nos vamos a nuestra clase, aleluya. Sofi, le vamos a pedir, ¿verdad?, que se vaya a sus clases, aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios, mis hermanos, por Dios me los siga bendiciendo, hermanos, más, amén. ¿Quién me agarra el otro? Gracias, hermano. Pues Dios me los siga bendiciendo, mis hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios rápidamente, hermanos. Mire, vamos al libro de los Hechos, capítulo 12. Libro de los Hechos, capítulo 12, del 1 en adelante, hermanos. Todos sean más que bienvenidos, hermano, amén. Todos tenemos, hermano, el libro de los Hechos, del 12, del 1 en adelante, mis hermanos. Miren esta historia interesante, hermanos. Todos lo tenemos, hermanos. Amén. Los que podemos estar de pie, hermanos, por amor y reverencia a la palabra de nuestro Dios, hermanos, pongámonos con nuestros pies. Y así leemos la bendita palabra de Dios, hermanos. Dice así, hermanos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Pero qué, hermanos? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto.
y las cadenas se le cayeron de las manos. Wow, hermanos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Tome su asiento, hermanos. Hasta el aire se me va, hermanos. Qué poderosa palabra, ¿verdad, hermanos? Bendito Dios, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que en aquel mismo tiempo el rey Herodes, hermanos, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, hermanos. Bendito Dios. Este rey Herodes, hermanos, él venía de una dinastía de reyes, hermanos. Este rey Herodes, hermanos, era nieto del rey Herodes el Grande, que mandó a matar a los niños menores de 2 años cuando nació Jesús. Y este Herodes era hijo, hermanos, de Herodes Antipas, que fue quien le mandó a cortar la cabeza a Juan el Bautista, hermanos. O sea, de que este Herodes, hermanos, venía de una dinastía, venía, hermanos, de una familia de reyes, hermanos, que siempre fue utilizada por el mismo enemigo para levantar, para traer guerra, lucha al pueblo de Dios, hermanos. Y en aquel tiempo se encontraba este rey Herodes, que su apellido era Agripa primero, hermanos. Y este Herodes, hermanos, no sería la excepción, hermanos, de no traerle guerra al pueblo o a la misma iglesia del Señor, hermanos. Bendito Dios, hermano. La Biblia enseña, hermanos, que después que se derramó la promesa del Espíritu Santo allá en el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 2 en adelante, después, hermanos, que se derrama el glorioso Espíritu Santo sobre toda carne, hermanos, después de esa bendita promesa, los discípulos del Señor, hermanos, nunca volvieron a ser los mismos hombres de siempre, hermanos. Ellos, hermanos, empezaron a ser, pero verdaderos testigos del poder de Dios sobre sus vidas. Sus propios ojos empezaron a ver milagros sobrenaturales delante de todos ellos, hermanos. Las almas, hermanos. Voy a pagar calentón, hermano.
las almas, hermanos, se convertían a multitudes al Señor, hermanos. Las multitudes eran tocados de una manera sobrenatural cuando los discípulos hablaban y testificaban acerca de su maestro, hermanos. Aún enseña la Biblia el primer mensaje, la primera prédica que el apóstol Pedro dijo, hermanos, se convirtieron nada más 3,000 almas con su mensaje. Imagínese usted, hermanos, lo poderoso de la palabra. Y cada día, dice la Biblia, hermanos, de que el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos, hermanos. Aleluya. No había día, hermanos, donde una alma no se salvara por el poder de Dios, hermanos. Las almas se convertían, hermanos. Miles de almas corrían como ríos a los pies del Maestro, hermanos. Todos los días, hermanos, todos los días sucedían sanidades, milagros, prodigios entre el pueblo, hermanos. Imagínese usted eso, hermano. No había día, hermano, que un enfermo no sanara, que un paralítico no se levantara, que un cautivo no fuera libre por el poder de Dios, hermano. Porque verdaderamente en aquel tiempo sí se movía el poder de Dios, como se debe de mover hoy en día. Pero lejos estamos de eso, hermanos. Hermanos, según la Biblia, todos los días tienen que pasar milagros. Todos los días los enfermos tienen que sanar, hermanos. ¿De veras, hermano? Mire, tanto se manifestaba el poder de Dios en la iglesia primitiva, hermanos. ¿Que sabe usted qué hacía la gente, hermanos? La Biblia enseña de que la propia gente, hermanos, no necesitaban entrar en las sinagogas. La misma gente necesitada sacaba a su pariente, a su vecina, a su amigo, de los hospitales, de sus propias casas. Los sacaban en las camas, en sus lechos, y los ponían sobre las banquetas. ¿Para qué, hermano? Para que siquiera al menos la sombra de Pedro cayera sobre algún enfermo, hermanos. Si la sombra de Pedro cayera, hermano, tocare algún enfermo, el enfermo se levantaba al instante, hermano. Si estuviera muriéndose en su lecho, en su cama, cuando la sombra de Pedro caía sobre él, se levantaba el enfermo de su lecho, hermano. Hermano.
La razón era, hermano, porque aquellos hombres estaban llenos verdaderamente del poder de su Señor. Desde su coronilla hasta la planta de los pies fluía el poder de Dios sobre sus vidas, hermanos. Pero lejos estamos de eso, hermano. ¿Ah? En aquel tiempo, hermanos, la iglesia del Señor no estaba encerrada entre cuatro paredes. Era demasiado poder de Dios que se movía entre los discípulos del Señor. Era demasiado poder para estar encerrado entre cuatro paredes, mis hermanos. Mire, perdóneme, hermano, perdóneme. ¿De qué nos gloriamos nosotros, hermano? Perdóneme, hermano. ¿De qué me puedo gloriar yo? ¿De qué se puede gloriar el hombre? Si verdaderamente hubiera poder de Dios en su casa, no estaríamos así, hermanos. Mira alrededor de usted cuánta gente enferma. Gente muriéndose, hermano. Gente cautiva aún dentro de la propia casa de Dios. ¿De qué nos podemos gloriar nosotros, hermano? Hermanos, era demasiado poder para que unas cuatro paredes pudieran sostener el poder de nuestro Dios, hermano. Era mucho poder, hermanos, como para estar encerrado en cuatro paredes. Hermano. Verdaderamente que si la iglesia tuviera un poquito de ese poder de aquellos días, no estuviéramos encerrados en cuatro paredes. Si tan solo tuviéramos un poquito del poder que los apóstoles tenían de su maestro, no hubiera gente enferma entre nosotros, no hubiera gente cautiva entre nosotros. Los espíritus inmundos tenían que gritar, aullar, porque no soportarían el poder del maestro, hermanos. Pero hoy en día hasta nos quedamos roncos de tanto gritar y no se mueve ni una mosca, hermanos. ¿Cómo dice el dicho? Muchas nueces, o ¿cómo va por ahí el dicho? Muchas nueces y poco ruido, ¿cómo? Estamos faltos del poder de Dios, mis hermanos. No hubiera enfermos entre nosotros. Hermano, camán. Estamos tan faltos del poder de nuestro Dios. Necesitamos volver al libro de los Hechos.
hermano. Puro show, pura emoción carnal, pero nada de poder de Dios. Vean las iglesias, muchas luces, mucho show, pero poco poder de Dios. Entran con dolor de cabeza y salen con calentura, hermano. ¿Ah? ¿De veras, hermano? Se van hasta enojados de las iglesias. ¿Ah? Los Herodes, la familia Herodes, no era muy querida por el pueblo, hermanos. Este Herodes trató de quedar bien con el pueblo, trató de quedar bien con los judíos. Herodes buscaba los aplausos del pueblo, hermanos. Para eso él echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Empezó a maltratar a los seguidores del maestro, hermanos. Aquellos hombres que se habían creído en Yahshua como su Mesías. Empezó a maltratar a los discípulos del Señor. ¿Ah? Y a todo aquel que se convertía al Señor, hermano. No se sorprenda usted cuando usted es maltratado por la nada. ¿Ah? No se sorprenda usted si a usted lo maltratan sin que usted haga nada. No se sorprenda usted que lo empiecen a maltratar. ¿Sabe por qué usted lo maltratan en su trabajo, hermano? ¿Sabe por qué? ¿Ah? ¿Ah, no? Tal vez a usted lo maltratan porque le ven algo diferente en usted. Porque usted tiene al Señor metido dentro de usted. Las personas no van a ver lo que está dentro de usted, pero los espíritus inmundos sí lo van a notar a la perfección. Aquel es una hija, un hijo de Dios. Lo voy a empezar a maltratar. Usted al feliz de la vida el trabajo. Solo Dios hace al hombre feliz. Y no falta que la tremendota salga y la empiece a maltratar por la nada. Y usted se va rápido al baño a llorar, a decir, pero ¿qué le hice yo a esta? No le hizo nada. Pero por causa de la presencia que hay en usted, empieza a haber maltrato. ¿Ah? Alabar a Dios. El libro de los Hechos, capítulo 12, y el versículo 2, dice la Biblia que Herodes, hermanos, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Aquellos maltratos empezaron, hermano, a escalar cada día más. Hasta que Herodes mató a uno de los discípulos del maestro, mató a Jacobo, hermano de Juan. Lo mató con espada, hermanos.
Herodes mató a espada a Jacobo. Jacobo fue el primer mártir de los 12 discípulos, hermanos. Algunos dicen que Herodes lo decapitó con una espada, hermanos. Mire, hermano, verdaderamente, hermanos, ser cristiano no es cualquier cosa, hermano. De veras, se lo digo con todo mi corazón. Ser cristiano no es cualquier cosa, hermanos. Estos cristianos morían por su Señor, hermano. A estos cristianos le ponían la espada en el cuello y le decían: niega a Yahshua como tu Mesías, niega al Señor, porque si no lo haces te vamos a decapitar ahora mismo. Estos cristianos levantaban sus manos al cielo, dándole gloria a su maestro. Y con voz en cuello les decían: coge, decapítame a Don Kerr. Quítame la cabeza si quieres, pero no voy a negar a mi maestro por nada. ¿Ah? Estos cristianos eran, pero que sí, de hueso colorado, hermano. Hoy no, hermano. ¿Ah? Hoy el cristiano se ahoga en un vaso de agua, hermano. Hoy el cristiano deja de luchar, de pelear en los primeros cambios, hermano. Ya me voy de la iglesia, poquito fío, ya voy a dejar a Dios, porque no me saludaron en la iglesia. ¿Ah? Porque el pastor no me saludó cuando yo llegué. Que sí, hermano. ¿Ah? Versículo 3, hermano, rápidamente. Dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, mire, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Herodes, él vino, hermanos, que la muerte de Jacobo le agradó a los judíos que no creían en Jesús como su Mesías. Le aplaudieron a Herodes, bravo Herodes, por haber matado a Jacobo, el seguidor de este disque Mesías. Entonces, al ver Herodes eso, hermanos, Herodes procedió a prender también a Pedro. Wow, hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, que eran los días de los panes sin levadura, hermanos. Los panes sin levadura, hermanos, eran conocidos también como el pan de aflicción. ¿Por qué el pan de aflicción, hermanos? Porque era un recordatorio, hermanos, para el pueblo cuando estaban como esclavos en
en la tierra de Egipto, hermanos. Dios les dio este recordatorio a los hebreos. Se los dio como una fiesta que duraba toda la semana, 7 días de fiesta entraba el pueblo, hermano. ¿Qué les parece? ¿A cuánto les gustan las fiestas? ¿Cuántos saben que a ellos les gusta la fiesta, hermano? ¿No sabía usted que a ellos les gusta la fiesta? ¿No sabía, hermano? Sí, hermano, a ellos les encantan las fiestas, los parties. ¿Ah? En una fiesta que duraba 7 días, hermano, imagínese usted. ¿Ah? Y eso venía, hermanos, desde el Éxodo, capítulo 12 en adelante, hermanos. Allá vamos a mirar de que Dios les da instrucciones